Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este Evangelio de San Mateo. Nos invita, ¿verdad?, a nosotros a ser capaces de ayudarnos. Supera con la ina, corrígelo, pero en privado. Entonces tenemos que tener también mucho tacto, tenemos que tener mucha manera pedagógica de ayudarnos a crecer en la vida cristiana. Pero ya la iba se yo que cuera lleva peñanderoga puisa, ñanderoga pupe veía lleva peñan de su, peñan de rumba, ese vayan de corregir, ñan de mitad y ñan de las cosas. Y así también, queridos hermanos, tiene que ser en nuestro caminar de la fe. Tenemos que ayudarnos a crecer, tenemos que ayudarnos a hacer y a dar pasos importantes en la vida, en el día a día. Y aquí justamente por eso dice, si tu hermano peca, corrígelo en privado. Anga. Nane enduino, upebe entonces es chata, pero siempre es chata tiene estrategia, porque lo que se busca es siempre el hecho de que podamos corregirnos, podamos volver a ganar a ese hermano. Anilo llamamos y que no haga el camino de la perdición, sino que hagamos juntos el camino de la salvación, el camino de Dios. Ahora, insiste mucho más también, si niega a hacerles, incluso a los testigos, a ese grupo, dilo también a toda la comunidad, es decir, la comunidad es la que tiene que tomar también cartas en el asunto para ayudarse. Ala no pena se llegan a la comunidad, ella pota. Considéralo como pagano o publicano, es decir, esta persona en el fondo, no ñeme a ti no sé, no quiere cambiar, no quiere ser diferente, no está mirando nada de lo elemental y lo fundamental comunitario. Es decir, a mañana solamente su ombligo. Piña punuá o mañana bebé y vamos a pear la vida de todos, ¿verdad? No, vivimos en comunidad y por lo tanto, queridos amigos, todo lo que hacemos tiene una influencia tremenda en nuestra propia comunidad. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el gran poder que el Señor nos da. El que ustedes, dice, aten en la tierra. Algo dice, yo que fuera aquello que nosotros verdaderamente nos ponemos las pilas, eso también tiene sus consecuencias de vida eterna. El atar, pero también, queridos amigos, el desatar, y todo lo que desata en la tierra quedará desatado en el cielo. La gran misericordia y el gran amor de Dios, pero que está en nuestras manos. Nosotros normalmente lo que más queremos es que simplemente Dios actúe, pero de una manera desencarnada. Pero ya no va a apoyar de manera desencarnada. Este gran misterio de la Navidad, es decir, de la encarnación. Peñande yaraja hoy qué. Ñandere tebe lleva ñande ishawa poro yeya powa tajanguaisa ñande ndiawa shakajanguaisa ñande na ave me venden dia shakapm vaishva pepe y cobana. Hacer este esfuerzo, luchar para conseguir este objetivo tan importante, queridos amigos. Corrígelo en privado, es decir,
buscar lo esencial y lo fundamental para que vivamos auténticamente la vida cristiana. Que así sea. Que así sea.